gusto saludarlos una vez más en un episodio de Aprendiendo del Dolor entre Amigos. Hola Isa, ¿cómo estás? Muy bien, Mau. Hoy el tema que vamos a tratar es acerca de las oleadas de angustia aguda, mejor conocidas como... Pues no sé, me suena como a crisis, a desesperación, a no sé, ansiedad, o sea, Sí, como estos todas episodios, estas ¿no? cosas intensas, ¿no? De que después de que te pasa algo Ujú, y entras en este como shock. claro. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿Galletita? Muy bien. Palomita. Ok, En la cuestión tanatológica las conocemos como oleadas de angustia aguda. muy bien. Sí que estos son, pues son episodios, es un breve periodo de angustia, de ansiedad, de miedo, de incertidumbre y que son detonadas por eventos repentinos, ¿no? O sea, no importa dónde estés, no importa con quién estés, son detonadas por situaciones. O sea, por ejemplo, como algo que te recuerde a esa persona o a esa cosa o eso que haya sido parte de tu pérdida significativa. Ujú, O sea, no sé, por ejemplo, me imagino el de pronto ver a alguien que se parece a esa persona que se murió. O ujú, de pronto perdiste la mascota y en la calle ves a otro de la misma raza, ¿no? ujú, claro. O en el parque jugando y dices, ay, aquí venía yo con tal, mi sobrino, no sé, ¿no? Claro, claro, Mau, pero sabes que no sé si en algún momento de tu vida te ha pasado que justo estás como, de repente te empiezas como, no sé, escuchas alguna canción que te recuerde, Todo el tiempo. sí, pero la diferencia es que una oleada de angustia aguda, Mau, se manifiesta en el cuerpo con una agitación, falta de aire, asfixia, de repente hasta te sientes como mareado, ¿no? Con un estado mental alterado, con una preocupación excesiva, te sudan las manos, te pones, no sé, con mareos, tenso. O sea, son cosas que están detonadas por eventos Ujú, que nos recuerdan a una persona o ser querido, pero no de forma positiva. Porque si tuvieras un recuerdo bonito, pues no te da la ansiedad, ¿no? claro. O sea, sería como de, ay, qué padre, tal cosa. Ujú, Pero entonces esto tiene que ser, ¿cómo podría diferenciar no sé, probé un pozole que era como el que preparaba mi abuela, ¿no? ajá, Entonces ya me recuerda, pero me recuerda de una buena manera. exacto. ¿En qué momento esto se puede volver algo Negativo, negativo que me genera ansiedad? Cuando ya a lo mejor, en vez de recordarme ese momento bonito con mi abuela, me recuerda cómo murió mi abuela, ¿no? ajá. Pensando en que haya sido de una forma trágica. Sí, o una situación angustiante. Pues bueno, generalmente se presentan en la primera y en la segunda etapa del duelo, que es aproximadamente en el primer año, Ujú. ¿no? Que en el proceso de duelo y, y justo es este recuerdo. No, no sé, por ejemplo, hay veces que uno va, ya está retomando como su vida y trata como de no recordar, pero hay, no sé, vas por la calle tal vez y escuchas alguna canción o tal vez vas pasando por el puesto de taquitos al pastor y recuerdas, ¿no? O sea, justo como dices de tu abuela, este que te hacía los mejores tacos al pastor, que cuando tú llegabas a verla a su casa, ya a lo lejos tú ya sabías que te había preparado tu comida favorita porque justo el aroma de los taquitos ya la podías distinguir a la distancia. Entonces son cosas que te recuerdan, evidentemente son por todos los sentidos, ¿no? El auditivo, el visual, el sensorial, los olores, los sabores, no sé, por ejemplo, algún postre, no sé, Porque siempre usamos ejemplos de comida. ¿por qué hacemos este podcast cuando ya terminamos de comer? Eso es lo extraño. Ya sé. Oye, pero entonces, ahora sí que todo, a través de cualquiera de nuestros sentidos, Ujú, puede pasar que tengamos un detonante ujú,
que nos haga vivir esta oleada de angustia. Ujú, claro. O sea, tiene todos estos síntomas físicos y emocionales, ¿no? De ansiedad, de lo que dices del dolor de pecho, mareos, o sea, todo ese tipo de cosas. Ujú, Pero cuando, o sea, ¿cómo ubicas o cómo puedes diferenciar cuando es una oleada de angustia ujú. y cuando es algo como, pues, como pasajero? O sea, no sé si me explico. Pues la intensidad, Mau. Ok. Porque sí, por ejemplo, puedes acordarte, ahorita podríamos estar platicando de algún recuerdo, ¿no? Por ejemplo, me has platicado de tus amigos, que has tenido pérdidas de tus amigos, y podremos platicar y te conmueve, lo extrañas, pero si de repente te veo que te pones, empezar como a que te falte el aire, empiezas a ponerte nervioso, empieza Ya. como a angustiarte, a preocuparte y a exaltarte, esa es la diferencia. Sabes que ahorita me estoy acordando, alguna vez pasé por eso, Ujú, pero no fue en una pérdida, sino, bueno, sí fue una pérdida de mi coche. ujú, Entonces, ujú, tuve un accidente en el coche. ujú, Y después de que pasó el accidente, bueno, me tuvieron que operar, no sé qué, y después yo vivía en ansiedad y en crisis al ujú, manejar, porque de hecho ujú. yo no quería manejar. Claro. Y era porque yo había tenido esa pérdida de la seguridad al manejar. Ujú, Entonces, el hecho de subirme a un coche para mí ya era, me van a pegar, no me van a chocar, va a pasar esto. claro. Entonces me daba como mucha Angustia, ansiedad, sí, mucha claro. angustia. Y sí, a lo mejor no fue tanto tiempo ni fue tan extremo, pero sí tuve dos, tres episodios donde no me faltaba el aire, pero sí me ponía a temblar. Ok, O sea, es como lo más, digamos que lo más extremo que has pasado. afortunadamente. Ujú. Y entonces recuerda esa sensación, o sea, y una oleada de angustia aguda es todo eso más que te falta el aire, o sea, de verdad te angustias, no puedes, Pero tienes ¿qué que parar. haces? Bueno, una forma de manejarla es justo tener como estos, algún recuerdo bonito, o sea, porque generalmente cuando nos pasa es porque nos acordamos justo de lo feo, de lo difícil que ha sido, de lo angustiante, de lo doloroso. Entonces, una forma para poder contrarrestar esa sensación es traer a tu mente un recuerdo bonito con algún objeto, con algo que tengas a la mano que te recuerde algo lindo. No sé, por ejemplo, alguna foto, una foto divertida. Ah, yo Un, tengo un ejemplo. a ver. Una amiga se le Ujú, murió el papá. ujú, El papá le había regalado un como cascabel. No es un cascabel, era una bolita que tenía como un cascabel adentro, que supone que son llamadores de ángeles o algo así. ujú, Y entonces a mi amiga o sea, ella sí vivió muchos episodios de ansiedad por la muerte del papá, ujú, porque eran muy unidos, ujú, muy, o sea, en exceso. Entonces, cuando le entraba eso, lo que hacía mi amiga era que empezaba a tocar el cascabel y lo hacía sonar, y ujú, con eso se tranquilizaba. ujú. Por ejemplo. Entonces, yo de repente, cuando la llegué a ver, o sea, no se ponía mal de, me muero, no puedo, o sea, pero sí lo agarraba y Ujú, yo veía que lo empezaba a tocar, ¿no? Así ujú, como a sobar y lo sonaba. Yo creo que ella a lo mejor, como ya ubicaba esa crisis o ese momento de ansiedad ujú, que le daba, no dejaba que subiera más ujú, o que fuera mayor su crisis. ujú, Entonces, en cuanto ella empezaba a sentirse así ansiosa, lo empezaba a tocar y ya se tranquilizaba. ujú, Entonces, para ella, cuando le pregunté, ¿no? Que le dije, oye, ¿por qué? Porque de repente me di cuenta que lo hacía mucho. Le dije, ay, oye, tienes un tic con tu cascabel este. ujú, Y ya fue cuando me contó la historia. ujú. Entonces, el hecho de sonarlo, para ella era como estar en comunicación con su papá y decirle, estoy bien. Claro. Sí, es un recuerdo lindo. Y era algo bonito para Ujú, ella. Entonces a ella ya le generaba como más paz y más tranquilidad. Pero aquí el punto es, ¿cuánta gente tiene la capacidad de pronto en una crisis de ansiedad decir, ay, voy a pensar en algo bonito, a ver, pásame mi celular por una foto bonita? O sea, creo que sí, y no sé si aquí aplica el hecho de que a través del apoyo emocional, ¿no? El acompañamiento emocional que das,
uno empieza a detectar esos momentos. Ujú. O sea, ¿hay forma de detectar el momento previo a la crisis o no? Lo que pasa es que, por ejemplo, es que estamos hablando nosotros de las oleadas de angustia aguda que son las que pasan cuando hay un duelo. O sea, específicamente de En el duelo. duelo, o sea, no estamos hablando de una ansiedad, por Ujú. ejemplo, de una Sí, porque eso ya enfermedad. sería con tratamiento Sí, igual sí, sí. médico y demás. Estamos hablando de esto que pasa en el duelo. Y por supuesto, o sea, es que es repentino. Te digo, uno va Ok. caminando, de repente escucha, ve, huele, siente, en fin, y te detona y empiezas a angustiarte, empieza a faltarte el aire, empiezas en la medida de lo posible, o sea, cuando ya estás sintiendo eso, sí puedes inmediatamente empezar a tratar de calmarte, o sea, justo en la crisis, Pero entonces es importante saber que este tipo de cosas te pueden ayudar. es que ese es como el secreto, o sea, cuando tú sabes que puedes pasar por una oleada de angustia aguda y cómo son, entonces ya vas a, o sea, en el momento que te empieces a sentir angustiante, bueno, con esa angustia ya vas a saber y entonces ya vas a poder actuar. Por eso es tan importante la información, porque si tú no sabes, pues te Claro, no puedes dejas hacer. llevar y no sabes ni qué te está Sí, porque al pasando. final la crisis, o sea, la crisis de, no, ¿cómo era? La oleada de Angustia angustia aguda. aguda Ujú, te va a pasar sí o sí. ujú. La diferencia es que cuando estás informado sabes qué hacer. Y de Sabes la que otra forma viene. te agarra desprevenido y es de, Exacto. ¿no? O Me estoy sea, volviendo loca, como ¿qué me mosca pasa? en refrigerador de carnicería, ¿no? Contra el vidrio pegándote porque no Claro, sabes ni para dónde. claro, claro. Y aparte, esto hasta cierto punto a veces que te da vergüenza y no lo quieres compartir porque es que me está pasando, me estoy volviendo loca, o sea, todo eso, todos esos factores también hace que no lo hables y no preguntes y te avergüences y te Ahora, si de repente hay alguien que pasa por esa situación, ¿no? De que le da vergüenza el exponerse o el abrirse tanto, ¿no? En el aspecto de que padece estas crisis. ujú. Yo como una persona externa, como un amigo, ¿hay forma de que pueda detectar o qué cosas tendría que estar observando para... Yo ya sé que no tuvo una pérdida Ujú, y sé, gracias a ti, que puede entrar en un tema de una oleada de angustia aguda. ujú. ¿Hay algo que yo pueda detectar como para saber si está pasando por eso y de qué manera la puedo apoyar? Pues mira, tú, por ejemplo, con esto que te di, que la veas agitada, que la veas preocupada, pero en exceso, Mau. O sea, Ujú. que veas que le esté faltando el aire. Entonces, inmediatamente lo que tú podrías hacer es ofrecerle un vaso con agua muy fría ¿Por? para que le... O una margarita. No, no, Mau. Es agua natural, Ok, nada de y eso te tus ayuda a cosas. relajarte. Te ayuda a bajar como esta tensión, como esta Mm, preocupación. o un cubetazo de agua fría. No, tienes que beberla. No, porque eso ya causaría hipotermia y ya nos vamos a otras cosas. No, 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 es importante beberla. Ok. Beber un vaso con agua fría, muy fría, lo más fría que puedas. Y esto para bajar un poquito. Y ya una vez, o sea, si tú ya estás teniendo esta información, que ya sabes algún recuerdo lindo que en algún momento ya te haya dicho, porque igual para tú, o sea, si tú empiezas a mostrar alguna foto que para ti es linda, pero para ella no, o sea, es Claro, o a lo mejor importante. si es una persona muy cercana, pues seguramente tenemos algunas cosas en común con la persona que ya no esté, Ujú. ¿no? Como para compartir de, oye, no, tranquila, acuérdate mejor de cuando nos fuimos de viaje a tal lugar y te acuerdas que pasó esto y, O mostrarle imágenes, porque porque también acuérdate que o sea, visualmente puede ser mucho más... mucho más efectivo, porque tal vez como está en una situación de angustia, pues no tenga como esa capacidad de procesar la información. Acuérdate que también eso nos pasa en el duelo. O sea, perdemos esa capacidad hasta cierto punto por por toda esta angustia. Oye, como tengo otro que no se aplique mucho, pero hace varios años una amiga estaba enferma, tenía una enfermedad terminal, pero tuvo una hija Ujú, y la niña tenía como 4 o 5 meses cuando falleció mi amiga, pero desde
Ahí es que aparte me acuerdo y me da como no sé qué, pero mi amiga se dedicó a grabarle Ujú, audios ujú, todos los días ujú, a su hija. ujú, Y entonces era de, hoy es el primer día que llegaste y estás aquí, no sé qué, ujú, tu papá, no sé qué, y le empezaba a narrar todo, ¿no? ujú, ujú. Y hoy es el día 2 tal fecha, y hoy no sé qué, y te puse el vestidito tal y te puse tal cosa. Y era como su diario Ujú, para dejárselo a la hija, ¿no? ujú, Para que cuando la hija fuera el momento, pudiera escuchar como todas estas cosas. Entonces, claro. se me hizo algo muy fuerte, Ujú. Muy emotivo, muy emotivo, claro. pero que al final a mi amiga le funcionó, ¿no? Ujú, Para quitarse como ese pesar, esa culpa, esa angustia de no estar con su hija. ujú. Y pues a la hija yo creo que también, Seguramente, ¿no? Porque justo, como te digo, es de esta cuestión auditiva, ¿no? Te mantiene en un lugar seguro. Porque la voz de mamá, pues por supuesto, es un lugar seguro. ahora en este tipo de cosas, ¿qué tan, o sea, como en todo es no caer en el extremo? ¿A qué te refieres? O sea, por ejemplo, el que de pronto, no sé, en el caso de esta niña, ¿no? Que a lo mejor dependa de los audios de la mamá para sentirse bien, ¿no? Y que de Ujú, repente no tiene acceso porque están en su casa o en su compu, lo que sea, y pues no, es lo único que ella ya se acostumbró a que le funcione para, no sé, en caso de que tuviera ansiedad o algo así. ujú, O no sé, un ejemplo más real de pronto dices una imagen, una foto, ¿no? Y a ujú, lo mejor en ese momento no hay. ujú. Y pues no sé cuánta gente esté cargando con fotos para estar, ¿no? Manejando esto. Pero, ¿qué tan... ¿Qué tan sano es? ¿Qué Ajá, tan sano es? Pues mira, Mau, acuérdate que el periodo de duración del duelo es aproximadamente 4 años. Como te decía, esto pasa en el primer año más o menos, digo más o menos, ¿no? Yo creo que en el duelo no hay cosas buenas ni cosas malas. no, Si tú necesitas eso, es temporal. O sea, si estamos hablando de que lo necesitas durante 25 años y demás, eso ya quedamos que es sí, otra no. situación. Pero realmente sí, nunca hay cosas excesivas, nunca hay cosas buenas o malas. Si a ti es importante ver o escuchar antes de salir de tu casa ese audio, ver ese video, cantar esa canción, rezar, prender la veladora, lo que para ti sea necesario, hazlo, hazlo. O sea, realmente estás en el periodo de dolor. Entonces, si a ti te hace bien, eso es para O ti. sea, al final cada quien encuentra su forma de sentirse mejor, ¿no? Y de Exacto, aminorar esa ansiedad y esa angustia y lo hace con lo que tiene, con lo que puede y que le funcione. exacto, exactamente. O sea, no hay cosas buenas ni hay cosas malas. O sea, lo que a ti te funcione va a ser diferente para lo que no sé, a tu amigo, a tu hermana, a tu hermano les funcione. O sea, todos somos diferentes. Y si yo padezco de estas oleadas de angustia aguda, tú puedes ser parte de, o sea, tú puedes acompañarme en ese proceso. Claro que sí, o sea, justo es esto, o sea, justo explicándote, justo buscando alguna situación, armamos, no sé, algún álbum o algo así de fotos que para ti sea, o sea, que te bajen justo a ese nivel de angustia. Sí, pues como hemos dicho en otros episodios, ¿no? Al final eres la guía porque yo podría a lo mejor hacer o encontrar mis propios métodos para sacar esa ansiedad o esa angustia, pero el hecho de que me guíe alguien que sabe y que sabe Ujú, por dónde, pues evidentemente es mucho mejor, ¿no? ujú, Entonces, el saber qué hacer y este acompañamiento emocional que platicábamos la otra vez cuando hablamos de la culpa, ujú, de no tener, de no ser juzgado, de no ser criticado, de vivir tu duelo a tu manera ujú. para salir adelante y para llevarlo, ¿no? Sobrellevarlo. Sí, claro, porque justo esa es como la problemática, ¿no? Lo más angustiante ante
el dolor, ante el duelo, ante todo el proceso, es justo esto, que a veces lo vivimos con vergüenza. Y es por eso que no expresamos y que no compartimos, y por eso lo vivimos en soledad, y es más, se vuelve algo más doloroso, que no tiene que ser necesariamente. Por eso es tan importante la ayuda. Por ejemplo, como tú dices, bueno, yo te voy a decir esto en las sesiones, pero el hecho de que me compartas cómo te sentiste y cómo lo pasaste y o sea, el poder externarlo, eso es lo que también baja los niveles, porque te digo, o sea, si no tienes con quién compartirlo, esa misma angustia, o sea, el hecho de sentirte angustiado por que te vaya a volver, o sea, que te pueda dar otra vez, o sea, Ujú. imagínate, te genera más angustia de la angustia sobre la angustia. O sea, te da angustia que te angustie otra vez, ¿no? Exactamente, imagínate qué fuerte, ¿no? Entonces, justo es como parar Y en seco. fíjate, en el episodio anterior que hablábamos del tema de la pérdida de la salud Ujú, y que mencionabas el aspecto de, entre una de las tantas cosas, ¿no? Para apoyarnos, el estar en grupos de gente que esté viviendo lo mismo que uno, claro. ¿no? Porque entonces tienes empatía total porque estás en un entorno con gente que está viviendo lo mismo que tú, que no te va a juzgar, que no te va a criticar, que le va a pasar de la misma o peor manera que tú, Ujú, que a ti digo, ujú, y que eso también, como dices, es liberador, claro, ¿no? por Y el darte supuesto. cuenta que no eres la única persona que le va mal o que la está pasando mal y que cada quien en menor o mayor medida está viviendo un duelo. Ujú, ujú, Entonces, el hecho de poder compartir también esto creo que ayuda mucho, ¿no? Incluso el podcast, que no es una cuestión interactiva con la gente que nos escucha en tiempo real, pero mucha gente me ha escrito de la forma en la que les ha ayudado el escuchar estos temas de los que hemos hablado y a entender ujú, muchas de las cosas que antes pues no comprendían al 100 claro. o que no sabían por qué les estaba pasando. Entonces, esto de poder apoyar de alguna forma a la gente, pues creo que también es muy importante. Por supuesto, y sobre todo el tema de la muerte, Mao, que es un tema oculto, ¿no? De que no se hable porque atraemos a la muerte. O sea, de entrada, con ese pensamiento, pues imagínate, ¿quién va a querer hablar de la muerte? ¿Quién va a querer hablar de las pérdidas? No, pues es que sí es incómodo. O sea, eso Es es incómodo, pero como, necesario. claro, claro, o sea, eso es lo que allá afuera, por decirlo de alguna forma, lo que la sociedad también así se ha manejado, por eso es tan complicado. Por eso, una vez que ya se está abriendo como esta ventanita para que puedan salir estos temas, y que la gente lo conozca, pues es maravilloso Oye, porque, me acordé de la película de Coco. ¿La ujú, viste? sí, vi un Ok. pedazo, claro. Bueno, hay una parte donde la abuela, o Ujú, sea, la abuela, la suprema es Coco, ujú, pero la hija de Coco, ujú, que es abuela del niñito protagonista, ujú, no permite que en la familia haya músicos, ujú, porque eso le recuerda al marido, ujú, o sea, bueno, al abuelo. ujú. Entonces, es justo esto, ¿no? De que es un detonador, o sea, simplemente es no una canción, es cualquier tipo de música y le remite a una cuestión de que se pone mal, se enoja, se pone Ujú. loca, ¿no? Y que creo que tiene que ver con este tema de justamente el cómo un recuerdo Te detona te puede cosas. detonar cosas tan fuertes Ujú, ujú. y que evidentemente si lo haces es porque sigues arrastrando con esas cosas. Claro, y que, por ejemplo, aquí, bueno, en el ejemplo de la película es sacarlo, ¿no? Sacarlo, pero acomode el lugar de la familia, que no haya nada que Ajá. pueda producir música porque le recuerda. Entonces imagínate qué difícil, o sea, no nada más es para ¿Qué uno, sino trauma trae? para las generaciones. O sea, de verdad esto es una situación muy Claro, fuerte. porque además las otras generaciones, a lo mejor la hija de la señora sí sabía, pero el niño, Ni pues idea. era así de ¿por qué? O sea, a Ujú, mí me gusta la música, ¿por qué no puedo tocar música? ujú, ¿No? Es que está exacto. prohibido, pero ¿por qué está prohibido? Ujú, Entonces, ujú. sí es como, vas haciendo como este karma negativo, no sé.
Pero, oye, qué interesante tema, Isa. Una vez más, muchas gracias por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia y por hacernos entender un poquito más, ¿no? En este caso, acerca de las oleadas de Angustia angustia aguda. aguda. Ujú, Porque pues sí, el nombre es medio elaborado, pero claro. ya explicado, ya uno lo tiene un poco más claro. Y pues, Recordamos nuestro correo exacto, de la mano contigo.ae@gmail.com. WhatsApp también es el 55 14 36 92 51. Yo soy María Isabel. Agenden sus citas, sus sesiones, con mucho gusto. aprovechen, así aprovechen. No, aprovechen en el buen sentido de todos necesitamos ayuda y desahogarnos y poder Llevar un duelo, un un proceso en duelo compañía. exacto, ¿no? Con este acompañamiento emocional que es importante y que al final también va a ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Así es, Mau. Entonces, en Facebook y en Instagram es dlmc.ae y ahí también pueden encontrarnos. Tenemos algunas sugerencias de libros, de, de, Pelis. de películas, ¿no? Ujú. Que es importante o que consideramos que son buenas para también entender y todos los tipos de duelo y procesos que uno vive durante un duelo. Entonces, si tienen alguna sugerencia, pues mándenla ahí también para compartirla con el resto de la gente. Ok, Ma, pues muchas gracias. Un Gracias, placer. Isa. Nos vemos. Bye. Bye.